proceso que ya viene, que va a suceder, y por qué va a suceder, Él les dice constantemente, pero no teman, porque no estarán solos. Y cuando lo dice, llega un momento, y lo hemos visto la semana pasada, que ahora añade algo que los discípulos no esperaban recibir, y es que el mundo les odia. Pero dice que no se preocupen de que les odien, porque primero lo dieron a Él, a Jesús. Y les habla de esto, ¿no? Entonces, cuando venga el Consolador, decía el versículo 26 del capítulo 15, el capítulo anterior al que vamos a ver hoy, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. En eso terminamos la semana anterior. Por eso marco esta vez esta porción que vamos a ver, del versículo 1 al 15 del capítulo 16, empieza diciendo con este título: nos odiarán, pero el Espíritu Santo permanecerá en nosotros. Y empezamos, Marquito. Excelente. Pasamos al versículo 1. Vamos a ver qué nos dice Jesús al respecto. El versículo 1 al 3, continúa hablando Jesús. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Versículo 2. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y añade en el versículo 3, Jesús: y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Marco, esto que está diciendo, wow, después de todo lo que ha dicho Jesús respecto a que no se entristezcan y que Él debe dar este paso, y ya les anunció que va a venir el Consolador, pero les sigue manifestando qué cosa les va a ocurrir. Esto me hace pensar mucho en que el hecho de que una persona nos hable con la verdad y nos diga cosas que van a ocurrir es saludable, es bueno, porque está diciendo claramente Jesús en el versículo 1: les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. ¿Qué significa esto? Jesús me dijo que esto iba a ocurrir. Él lo anunció, como que también el Consolador estaría con nosotros, que Él físicamente no va a estar, pero viene el Espíritu Santo y estará como nosotros y será como Jesús mismo aquí. Esa idea se va madurando en ellos. Cuando les ocurran estas cosas, ellos sabrán que no están solos, que nunca fueron abandonados y que el Espíritu los acompaña. Y acá viene en esto también el versículo 2, Marquito, donde dice que serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate. ¡Wow! O sea, se va al extremo Jesús de que va a haber una muerte física en cada uno de ellos, como que sí la hubo. Lo vemos en el libro de Hechos. Comienzan a morir gradualmente uno, otro, por martirios que reciben de parte de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Y bueno, dice que estas personas pensarán que rinden un servicio a Dios. Y nos acordamos de Saulo de Tarso. Nos acordamos de Saulo de Tarso como fariseo de fariseos. Él mismo se llamó así. Que al momento de perseguir a la iglesia, vemos esto en el libro de Hechos, cuando perseguía la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo de ese primer tiempo, pues él pensaba que estaba rendiendo un servicio a Dios. Él pensaba, fundamentado en sus mandamientos y en la antigua escritura, que los que eran seguidores del Nazareno eran revolucionarios y eran gente que estaba desvirtuando y que eran personas que blasfemaban en contra de Dios, del que él conocía. Saulo, como Pablo, ya después comienza a manifestar, y lo escribe en sus cartas, tanto daño que había hecho por ignorancia, hasta que Jesús mismo aparece delante de Saulo y le hace saber que está yendo en contra del aguijón, que no va a haber nada que impida que él sea finalmente el que represente al mismo Jesucristo, el que persigue. Ahora él será el que lo predique. Entonces vemos que esto ocurrió, Marco. Pensarán que lo hacen
sirviendo a Dios. Y lo hacen, añade, porque no conocen al Padre ni a mí. El que está en religiosidad, o sea, el que se mantiene con legalismos y religiosamente mirando matemáticamente la palabra, pero sin tenerla en el corazón, sin tener entendimiento, sin reconocer sobre todo de todas las cosas a Jesucristo como el Señor, ellos son los que no conocen al Padre y harán mucho daño pensando que lo están haciendo en nombre de Dios. Esto es lo que nos dice y que les advierte Jesús a los discípulos. Y seguramente les creaba todavía mucha desazón porque todavía Jesús está en el camino a la cruz. Todavía no viene la pasión, pero ya estamos muy cerca, Marco. Excelente, sí, pues estos son unos avisos para ellos, porque justamente las palabras de Jesús que va a partir, que va a salir, que va a morir, son palabras que los está dejando acongojados, ¿no? Y añade Jesús, por si acaso eso no va a ser lo único, ¿no? Ustedes tienen que saber que no van a pasar más cosas. Sin embargo, y ahí justo en ese sin embargo es lo que viene, ¿no? A continuación es el texto importante. Ahí te dejo, Danilo, vamos. Bien. Seguimos entonces. El versículo 16 el capítulo 16, versículo 4a, la primera parte les dice: pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento, se acuerden que ya se lo había dicho. Marco, acá también hay una aplicación. Quienes empiezan a caminar en la vida cristiana comienzan a tener dificultades, porque el mundo rechaza a los cristianos y no tendría por qué hacerlo. Simplemente lo rechazan porque no conocen lo que los cristianos ya hemos conocido, el camino, la verdad y la vida. Si no nos hubiera advertido Jesús de esto, muchísimos cristianos estaríamos diciendo: pero justo cuando comienzo a encontrar el sentido de mi vida, que dependo de Cristo, que Él me ha amado siempre, yo no lo conocía, que me he arrepentido, justo cuando empiezo este camino de amor del Señor, comienzan a pasarme cosas, me despiden del trabajo, me da alguna enfermedad, mis amigos se alejan, mi esposa de pronto me pide que sea como antes, quiere alejarse de mí. ¿Cuántas cosas suceden cuando uno toma esta decisión? Si no estuviéramos alertas, atentos, como el mismo Jesús nos ha dicho antes, entonces ¿cuántos cristianos estaríamos dejando estos caminos pensando que hemos cometido una equivocación? Pero no, Jesús nos avisó que ese momento iba a llegar y nos dijo que nos acordemos de lo que ya se había dicho. Así que no hay ninguna novedad, Marco, en que tengamos problemas. Ningún cristiano realmente de corazón, totalmente entregado al Señor, deja de tener problemas. Más bien comienza a sentir gozo cuando se da cuenta que cuando enfrenta los problemas no está solo. El Espíritu Santo en él va a obrar como Jesús lo dijo. Esto es, Marquito. Amén, amén. Sí. Nada, vamos a continuar porque el tema está fascinante. Correcto. Continuamos entonces. Ya está Jesús diciendo, del versículo 4b al versículo 6. No les dije esto al principio. Wow, acá esta parte es muy interesante. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, no se iban a meter con ustedes porque yo estaba presente. Es lo que está diciendo Jesús. Pero ahora vuelvo al que me envió. Entonces, en esta circunstancia, Jesús les dice, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Lo que estabas comentando antes, Marco, se llenan de tristeza porque están recibiendo aflicciones emocionales de parte de las palabras que dice Jesús ante la transparencia, la claridad de las advertencias que les está dando. Pero estas advertencias dentro del contexto de que no estarán solos, del contexto de que Dios estará con ellos a través del Espíritu Santo, de que Jesús mismo estará guiándolos como siempre a través del Espíritu Santo desde el corazón. Difícil de comprender todavía en ese momento, Marco, cuando no había ocurrido. Así que Jesús
les aclara que en el momento en que se los debió haber dicho, según ellos, no era el momento adecuado, porque él estaba con ellos, no tenía por qué asustarlos. El entendimiento quizás no había llegado a ese punto en el cual pudieran soportar que les estaba diciendo: a ustedes los van a perseguir y hasta matar. Ahora sí se los está diciendo. Ellos han llegado hasta ese momento casi final junto a Jesús. Y Él las está diciendo con mucha sabiduría. Y ahora les dice: ustedes se entristecen porque ustedes no entienden todavía, no aceptan que estoy volviendo al que me envió. Estoy volviendo hacia el trono de Dios, de donde yo siempre he sido, ¿no? Es lo que está diciendo Jesús. Uh-huh. Así que esto es lo que le dice Marquito en esta parte, ¿no? Amén, amén. Sí, pues efectivamente tenemos que ser conscientes de que cuando Jesús estuvo, la situación era totalmente diferente a la situación a la posterior, cuando Jesús ascendió al cielo, y entonces el cristiano se iba a encontrar sin un Jesús físico, ¿no? Que es lo que nos ha tocado a nosotros de frente cuando nos hemos convertido, pero para ellos era una transición, es decir, en su mente tenían que procesarlo, es decir, se va y ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a continuar con este proyecto del reino de Dios en la tierra, ¿no? Y Jesús le dice: ustedes están tan acongojados, están tan tristes por la noticia que ni siquiera se preocupan por mí. O sea, yo me voy y ustedes, ¿y dónde te vas? Ni siquiera me preguntan. Ustedes están concentrados en ustedes nomás. Y obviamente pues Jesús podría haber apelado al egoísmo de ellos, pero nada, Jesús sigue siendo muy tierno y compasivo y paciente con ellos, como también lo es con nosotros, ¿no? Vamos a continuar. Claro, solamente para añadirle a lo que has comentado, que más adelante, luego de Jesús ya viéndolo resucitado y apareciendo ya en medio de sus discípulos, viene esta escena de Tomás, ¿verdad? Que él había estado incrédulo respecto a que Jesús había estado con ellos, ya resucitado. Y ahora Jesús está delante de él y él está rendido ante él y lo llama mi Señor, ¿no? Y cuando está así le dice: porque me has visto crees, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y eso lo está diciendo también por aquellos que somos hoy esos cristianos que tú mencionas, Marco, que no lo tenemos físicamente, pero por fe en nuestro corazón creemos en nuestro Señor Jesús y vemos la obra que hace a través de cada uno de los que hemos recibido su nombre en nuestra vida. Ese era mi comentario y continúo, Marquito. El versículo 7, Jesús menciona y les dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. ¿Para qué tendría que estar el Consolador junto con Jesús en la tierra? Jesús estaba en la tierra 100% hombre, 100% Dios. Tenía una tempestad y Jesús levantaba el brazo y reprendía el viento y el agua y todo se quedaba tranquilo, resucitaba muertos, sanaba, tantas cosas mientras que iba enseñando el reino. Ahora Él parte y viene el Consolador, nunca se quedan solos. Él no vendría si Jesús está aquí. ¿Por qué tendría que estar aquí si Jesús está físicamente presente? Así que se los vuelve a decir: les conviene que yo me vaya para que el Consolador obre, ¿verdad? Y esté aquí en ustedes, porque dice: no vendrá a ustedes si es que yo me voy, si es que no me voy, pero sí vendrá a ustedes. Viendo la consecuencia de esta oración, sí vendrá a ustedes si yo me voy. Así que yo se lo enviaré, está diciendo Jesús. Pasamos al siguiente. Amén. Vamos. Versículo 8. Sí, Marquito. Vamos, dale. Está buenísimo. Del 8 al 11. Y continúa diciendo Jesús: y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo. Es una siguiente fase, Marco. 1, convencerá de pecado. 2, convencerá de justicia. Y 3, convencerá de juicio.
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús lo explica, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Todos somos pecadores, Marquito, quien habla también lo es, pero aquellos que recibimos el nombre de Jesús en nuestra vida y lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, sabemos que ha redimido a este pecador. Él ya pagó con su muerte, con esa muerte en cruz, todos mis pecados. Yo he creído en Él y hoy camino en los caminos del Señor. Y en el tiempo que no lo conocía, yo era de los que no creía en Él, porque podía tener a Dios, podía tener a Jesús como personajes importantes. Yo creo en Dios, pero sin conocer al Padre. Yo creo en Jesús sin entender la relación de Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No había entendimiento en mí y andaba en mi pecado. No sabía cuánto me tenía que arrepentir y delante de quién tenía que hacerlo. Entonces el Espíritu Santo me ha convencido de que soy un pecador. Me ha hecho ver mi condición de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y esto es de justicia que Jesús, que murió en la cruz, santo, puro, sin mancha, recibiendo todo el pecado de todos nosotros en el mundo, pues habiendo hecho esto, fueron todos justificados y Él fue justificado en su santidad. De haber resucitado, Él parte a la diestra del Padre en justicia. Es la justicia de Dios en Jesucristo la que ahora va a mostrar y va a convencer el Espíritu Santo estando en el mundo. Y 3, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya sabemos quién es el príncipe de este mundo. Satanás ya está juzgado y se sabe cuál va a ser su final también. Mientras tanto, el tiempo no ha llegado todavía para que el príncipe de este mundo suelte el mundo, sea totalmente vencido. Sin embargo, ya está enjuiciado y sabemos quien no crea en el Señor Jesucristo, no cree en la justicia de Dios, estará siendo parte de este juicio, que en realidad solo debería corresponder a Satanás. Pero se irán con él aquellos que no sean del equipo de Jesús, se irán con él quienes no hayan entendido su condición de pecadores y cuánto ha hecho el Señor por nosotros por amor en la justicia. De todos los que hemos creído, hemos sido justificados y ahora estamos atentos a volver a ver a nuestro Señor en el cielo. Entonces, el Espíritu Santo obra en la tierra y Jesús nos dice cómo está obrando y es a través de estos 3 puntos que se han marcado en este PowerPoint como pecado, número 1, 2, justicia y juicio, número 3. ¿Algún comentario, Marquito? Oh, sí, claro, porque lo que está diciendo Jesús es prácticamente el objetivo del siguiente nivel del reino, ¿verdad? Para Jesús está muy claro que el tiempo que él estuvo delante de sus discípulos en el tiempo del Nuevo Testamento, evidentemente, marcaba una época diferente a su partida de la tierra. Así que esta transición, él se las está mencionando. Yo me voy, es necesario que venga, les conviene que venga, les conviene que esté con ustedes. ¿Y cuál va a ser la función? Ellos no preguntan, pero Jesús sigue añadiendo. Y yo creo que sigue añadiendo información porque esta información nos conviene a nosotros entenderla. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la tierra? Es decir, Jesús vino a redimirnos, pero ¿el Espíritu qué hace? Bueno, el Espíritu tiene 3 acciones con las personas que aún no conocen a Cristo. Y luego Pablo va a extender esta información con el obrar del Espíritu con los que con el obrar del Espíritu con aquellos que conocen a Cristo Jesús. Así que son 2 funciones, una después de la otra.
¿De acuerdo? En la función de aquellos que no conocen a Jesucristo, la obra del Espíritu Santo es convencer. O sea, mira, te voy a convencer, te voy a perseguir, te voy a tocar la puerta, voy a ir atrás de ti, no te voy a dejar tranquilo. Es decir, voy a estar contigo, te voy a usar gente incluso no creyente, voy a usar personas cristianas, voy a usar el autobús, voy a usar el teléfono, la internet, la televisión, pero no te voy a dejar tranquilo. Voy a intentar convencerte. ¿Y de qué cosa va a convencer? De las tres que acabas de mencionar. Y me encantaría que todos ustedes, por favor, que están al otro lado de la pantalla, tomen apunte de estas tres cosas. Sí, muy importante. Danilo lo ha marcado muy bien allí con los números, incluso están bien definidos. La función del Espíritu es convencer, 1, de pecado, 2, de justicia y 3, de juicio. Son muy claros las cosas. Si las personas que no conocen a Cristo no entienden esto, entonces no podrán entrar al reino de los cielos. Es la función del Espíritu Santo traernos a la salvación. No es la función humana. Nosotros somos herramientas en esta área, pero la función del Espíritu sí es llegar a trascender. Ya, pues nada, no quiero redundar mucho en todos los detalles, pero ya está clarísimo. Da las tres funciones, ¿cómo va a trabajarlo? De pecado, ¿por cuánto? De justicia, ¿por cuánto? De juicio, ¿por cuánto? ¿No, Danilo? Así es, Marquito. Y me gustaría que nos quedásemos acá un ratito, por favor, Danilo, para refrendar bien esta idea, porque incluso con esta idea creo que vamos a terminar, ¿no? Entonces, bien, sí. Cuando dice de pecado, ojo que no está diciendo lo que nosotros entendemos por pecado. ¿Sí o no? Porque yo sé que hacer pecado está mal, pero acá no está hablando del pecado de Danilo cuando hace algo malo, que evidentemente está mal, pues no, pero en este versículo no nos está hablando del pecado de Marco, que hace tal o cual cosa. No está hablando del pecado de Meche, ni de Chela, ni de Diana, ni de ninguno de ustedes que estamos acá, ni de Silvia, ni de Sol. Estamos hablando de un pecado. ¿Cuál es? De no creer en Jesús. Ese pecado no nos permite entrar al reino de los cielos. Así que imagínate, hermano, amigo, que nos estás escuchando, tú y yo necesitamos creer en Jesús como el Hijo de Dios que viene a este mundo a rescatarnos. Si no creemos en Jesús, tenemos un gran y gravísimo problema. El Espíritu Santo tiene esa función. Tienes que dejarte persuadir por el Espíritu Santo que Jesús es Dios hecho carne y que ha venido para salvarnos, para redimirnos. Primer punto, que solo estamos aclarándolo un poquito más. Segundo punto, Danilo, la justicia. El Espíritu quiere convencer al mundo de justicia. Y dice que pecado, si no me equivoco, es errar en el blanco. ¿Recuerdas esa frase? ¿No? Sí, perfectamente. Cuando estás con una flecha y lanzas al bull y estás yendo al centro, pero un día comienzas a ver a otro lado y te desenfocas. Y el sentido de la palabra pecado tiene que ver con eso de desenfocarse, ¿no? No estás yendo, en este caso, hablando ya directamente en los caminos del Señor, sino te desenfocas y te vas por el otro lado. Eso es pecar. Perfecto. Es decir, Danilo sí quiere darle en el blanco. O sea, por eso estás apuntando, ¿no? Pero te desenfocas. Sí. Te desenfocas que aun queriendo hacer lo bueno, terminas equivocándote y dándole a lo que no quieres, haciendo lo que no quieres. Así que una de las palabras que define pecado es esa. Son varias, pero esa es la que más se utiliza. Mira, pecado es errar en el blanco, pero justicia es darle en el blanco. Justicia es acertar. ¿Entiendes? O sea, ¿tenemos que ser justos para entrar al cielo? Sí, tenemos que ser justos para poder entrar al cielo. O sea, yo tengo que vivir en justicia para poder entrar al cielo. Pero ahora, Danilo, si yo me comparo contigo, no puedes, tú eres más justo que yo. O sea, no, ni hablar, pues, hermano, lejos, ya, yo sé. Si yo te comparo a ti con uno de tus hermanos, de repente uno de tus hermanos es más justo que tú.
Si comparamos la ciudad de Lima con otra ciudad de la selva, de repente, ahí está el pastor César Chica, nos puede dar fe, de repente los de la selva son más justos que los de Lima. Y podríamos compararnos con el resto del mundo y siempre uno va a ser más justo que el otro. Porque por allí que hago más cosas más certeras, más buenas, ¿no?, que otros. Pero el texto que está utilizando Jesús acá dice de justicia, pero no por tu justicia. Lo que dice acá Jesús dice de justicia por algo. Y acá lo dice, y lo vuelvo a poner para que lo veamos todos juntos. De justicia, ¿no? ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre y no me verán más. Entonces acá parece que hay un error. Si la justicia es darle en el blanco y hacer lo correcto, ¿qué tiene que ver eso con que Jesús se va al cielo y ya no viene? Se va al Padre, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando? ¿De qué? Ahora, imagínate en el siguiente nivel que nos va a tocar en el libro de los Hechos, Danilo, ¿no? Cuando los discípulos ven a Jesús ascender al cielo, ¿no? Y estamos hablando de que Jesús va al cielo por la eternidad, sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y eso no sucedió nunca. Así, de esa manera, nunca ha sucedido. Hablamos pues de otras situaciones como Elías, Enoc, ¿no? Pero ellos son seres humanos falibles que bajo la misericordia de Dios ha sucedido de otra manera. Pero en el caso de Jesús, para que tenga vida eterna y tenga gloria y reine bajo esa perspectiva, no ha sucedido nunca, solo una vez, ¿no? ¿Y qué cosa hizo que Jesús pudiera trascender los cielos como Superman? ¿No? Eso es imposible, nadie puede evadir la gravedad, pero Jesús lo hizo. O sea, lo vemos en las películas y no nos puede asombrar, pero Jesús lo hizo. Jesús literalmente ascendió al cielo en un cuerpo físico y fue a la diestra del Padre. ¿Qué cosa hizo que eso sucediera? ¿Sabes qué hizo, Danilo? Lo hizo la justicia de Jesús. Eso fue. La justicia de Jesús permitió que él pudiera cumplir eso. O sea, Jesús, mira, nació sin pecado. Vivió sin pecado. Y cuando murió y fue a la cruz y resucitó, lo hizo sin pecado. O sea, él vivió en justicia. Incluso uno de los soldados dijo, creo, si no me equivoco, verdaderamente este hombre era justo. ¿Recuerdas un soldado? Ahí está. Así es. Es decir, el nivel, Danilo y hermanos que nos escuchan, el nivel que Jesús está pidiendo para que podamos entrar al cielo, ¿no?, que es lo que nos quiere convencer el Espíritu Santo, es que tengamos el nivel de justicia de Jesús. Ahí suenen redobles. Porque Danilo me puede decir, sí, Marco, pues yo reconozco, ya dejemos un poquito ahí estos temas. Sí, yo soy más justo que tú, pues, ¿no? O sea, sí hago cosas más justas que tú, ¿no? Entonces yo te miro a ti a los ojos, Danilo, pero ya ahora eres justo, pero antes de Cristo eras justo. No tanto, ¿no? No tanto. No tanto. No tanto como ahora, pues, ¿no? Que nos esforzamos más. Igual, cualquiera que nos esté escuchando va a decir, bueno, antes de Cristo no era tan justo. Sí, evidentemente hacía, qué cosas que hacía, ¿no? Y ahí Chelita nos comenta, ese pecado de no creer en Dios no nos permite entrar al reino de Dios. Mira, muy bien, Chelita, qué bien, qué buen comentario, Chelita, acertadísimo, ¿no? Dianita también nos está poniendo claras las cosas. Acá nos comenta ella y nos dice, el objetivo del tiempo que estaba Jesús con sus discípulos era una etapa, y el Espíritu tiene 3 acciones. Mira el comentario de Diana: de pecado, de justicia y de juicio, llena de florcitas y de amores, ¿no? Ahí con los tickers. Es decir, estamos entendiendo el mensaje, y este mensaje es el que tenemos que compartir nosotros con las personas que no conocen al Señor aún, porque eso es lo que el Espíritu quiere convencerlos. Ahí está el kit. Así que, Danilo, tú ahora eres una persona más justa que antes, pero ya naciste con pecado y viviste en injusticia, y aunque ahora podrías decir que te esfuerzas en ser justo, la verdad es que tú ya no fuiste justo como Jesús. Así es. El estándar de Jesús, ¿no? No te permite a ti ser justo como Él. Así es. Por lo tanto, no podrás entrar al reino de los cielos.
¿Por qué? Dice acá, nos convence de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Significa esto que Danilo tenía que haber nacido sin pecado, vivir sin pecado, y a la hora de partir y dejar ese body, ese enorme body que usted tiene allí, ¿ok? Entonces tendrías que irte sin que nunca, aún siendo creyente, haya sido injusto. Lo cual no va a pasar, pues, porque somos imperfectos, ¿verdad? Tú y yo y todos los demás. Entonces, mira, el primero es de pecado por no creer en Jesús. Y el segundo es, si yo no logro esa justicia, Danilo, lo que tengo que buscar es la justicia del Señor en mi vida. Eso es. Tengo que plegarme detrás de la justicia de Jesús y aceptar que su justicia es la mía. Entonces, ahí es donde yo puedo estar en Cristo Jesús y vivir bajo su sombra de justicia. En Él es que yo soy justificado. Como dice la Biblia, el justo por los injustos. Ajá, pues está clarísimo, el justo por los injustos. Así que tenemos dos. Y el tercero, y de juicio. Mira qué diferencia es justicia y juicio, ¿no? Porque dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿no? Ya ha sido juzgado. Mira lo que dice Chelita allí, ¿no? Chelita comenta algo muy profundo de una manera muy intensa. ¿Qué dice Chelita? Antes éramos ajá. ¿No? Si Chelita contara esas historias, verdaderamente hablaríamos de la injusticia en la que Chelita vivía, como todos nosotros en realidad, ¿no? Pero te damos toda la razón, Chelita. Vivíamos, no, así vivíamos. Vivíamos, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta, Danilo, antes de terminar con el juicio, perdón, acabemos con el juicio y entramos con la pregunta de nuestro hermano Johnny, que siempre son muy, muy interesantes para poderlas conversar. Y nada, dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo juzgado. Es decir, este juicio sí habla la Biblia de varios juicios. El juicio de la eternidad que le mencionamos nosotros acá en la iglesia, es que cuando mueres, el juicio eterno de la eternidad. Después habrá un juicio de creyentes, eso hablamos después del rapto, y cuando vayamos a la presencia de Jesucristo, Él nos juzgará, es otro juicio. Y también hay otro juicio, que es el juicio de los no creyentes. Si tú crees que puedes ser salvo por tu propia justicia y no por la de Jesucristo, tienes que saber que un día habrá un juicio para ti, donde se evaluará tu justicia y se pesará lo malo y lo bueno. Y evidentemente lo penoso de eso es que lo malo va a pesar más siempre, y tu conciencia y la mía nos lo confirman. Por lo tanto, no está hablando de ninguno de estos juicios tampoco. ¿Qué pasó con Jesús? Porque está hablando de un juicio ¿de quién? El juicio de aquí, ¿de quién habla? El príncipe de este mundo, dice. Correcto, así que está hablando del juicio del diablo, del coludo, como le decimos, del innombrable, ¿no? No nos gusta nombrarlo, por eso le llamamos innombrable, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que entender algo. El príncipe de este siglo ya fue juzgado. Si el diablo ya fue juzgado, la siguiente pregunta, Danilo, sería, ¿dónde fue juzgado el diablo? ¿A dónde fue juzgado? ¿En qué momento fue juzgado el diablo? Tenemos que retroceder. Eso ha sido hace mucho tiempo. Sí, ok, cuando cayó, ¿verdad? Ya fue destinado, pero ¿cuándo se le hizo juicio por todo eso y por todo lo que siguió haciendo? No es otro lugar sino la cruz. Claro. En la cruz. O sea que todavía no ha ocurrido, pero ya Jesús lo dice en tiempo presente. Exacto, sí, exacto. Ahora, recordemos este punto, porque esto es el corazón, esto es importantísimo, muy, muy importante. Recordemos este punto importante, Danilo, en el Génesis. En el Génesis, si bien estamos acertando con el tema, Adán recibe todo el poder, y lo voy a decir entre comillas porque no somos dioses, ¿ok? Como si fuera el rey de este planeta, el que gobierna de una manera que los animales, la naturaleza, se le someterían a Adán totalmente. ¿Estamos de acuerdo o no? Es bajo esa premisa de reino, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? El hombre le entrega todo eso ¿a quién? Al diablo.
en al príncipe de este mundo actual. Por eso que es príncipe, pues, porque él tiene todo el poder. Es más, cuando Jesús es tentado por él le ofrece todo eso y Jesús no le refuta. ¿Por qué no le refuta? Porque es verdad, él tiene todo poder de estas cosas mundanas, ¿sí? Pero no es hasta que Jesús va a la cruz y lo vence en la cruz, vence a la muerte, con la muerte, y a Satanás le pisa la cabeza, en la que él es juzgado para ya ser condenado para siempre. Sin embargo, él todavía tiene como que usurpando autoridad. ¿Por qué? Porque todavía existe lo que llamamos libre albedrío, en la que el hombre tiene todavía la voluntad de poder escoger entre Dios y lo que no es Dios. Pero llegará el día en que Jesucristo venga a reinar y ese señor, por no decirle el diablo, será echado al Seol y luego al lago que arde con fuego y azufre después de 1000 años, ¿no? En un juicio final. Pero ya fue juzgado. ¿Sabes qué significa eso para el creyente? Lo que significa para un creyente es que el diablo ya no tiene más autoridad en tu vida. Que el pecado ya no tiene más cómo dominarte, que el pecado ya no tiene más autoridad, ni potestad, ni forma en la que pueda controlar tu vida. Debemos aceptar nosotros que en Cristo Jesús somos libres de toda la tentación del diablo. Ya no tenemos que estar sometidos a sus juicios, a sus pensamientos, a su voluntad de nuestra carne, porque ya fue juzgado, ya fue vencido. ¡Wow! O sea, en estas 3 palabras Jesús revela tremendas verdades que nosotros tenemos que entender. Alguien que está atado en las drogas, alcohol, fornicación, adulterio, y la lista sigue, tiene que saber que puede ser libre de esas ataduras, porque está atado al diablo, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado. Y nosotros somos testigos de eso. Porque Danilo, que fue injusto y ahora es más justo, ¿no? No solamente puede vivir a expensas de la promesa, sino que ya tiene la victoria en Cristo Jesús. Sí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Valía la aclaración, Danilo, solo para poderle darle un poco más de luz a todo esto, ¿verdad? Es importantísimo. ¿Y qué preguntaba Johnny y Marco? Justamente, acá tenemos el ticker abajo con Johnny y nos dice: se dice que después de la muerte de Jesús vino el Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿cómo se explica que antes de su muerte la Biblia dice que se aparecía el Espíritu Santo? ¡Ajá! ¡Buena pregunta! Oh, sí, acá tenemos hasta las 11 de la noche. Vamos, Danilo, te dejo la bandeja para que des en el clavo. Que el Espíritu Santo venía por voluntad de Dios, pero no permanecía. El Espíritu Santo estaba donde Dios, según su voluntad, debía estar para levantar a algún hombre o alguna circunstancia y mostrar la gloria de Dios, pero no permanecía en la tierra. Esto era de esa forma aleatoria. Habían personas que estaban de pronto llenas del Espíritu Santo y después ya no. Y esto lo vemos en personajes como Sansón, por ejemplo, Marco, ¿no? Sansón, que era un juez, que era un hombre que había levantado a Dios para poder defender al pueblo de los filisteos, defender al pueblo de Dios, pues también el hombre entraba en fornicación y en tantas cosas que no eran agradables a Dios. Sin embargo, ese era el hombre que se llenaba del Espíritu Santo y tenía un poder muy grande sobre otros hombres por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no permanecía en él, porque en el mundo todavía no había obrado la justicia de Dios, porque todavía no había venido Jesucristo. Por tanto, no había una puerta abierta, todavía estábamos atados a la ley, todavía estábamos atados a las cosas que debíamos rigurosamente cumplir. Y para poder intentar llegar a la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, antes de la muerte de Jesús en la cruz, antes de su resurrección, ha venido tantas veces a la tierra, ha entrado para la obra de Dios y ha regresado a su lugar, porque esa era la función del Espíritu Santo en ese momento, bajo la conducción, siempre en la unidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero luego que Jesús va a la diestra del Padre, Él cumple la promesa de enviar al Espíritu Santo a la tierra, y hasta hoy
está en nosotros, todos los que hemos dicho y hemos hablado que el Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y hemos reconocido nuestra condición de pecadores y hemos sido limpiados por la sangre de Jesús en esa cruz. Ahora sí, el Espíritu Santo mora en cuanto a dado ese paso de fe total y es parte de la iglesia formada por el Espíritu Santo presente en la tierra. Antes no había iglesia, hoy tenemos la iglesia en el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Esta pregunta nos da, gracias Johnny por tu pregunta, porque la verdad es que nos da bastante pie para poder aclarar algunos detalles importantes en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo siempre ha existido porque es Dios. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que el accionar del Padre es diferente a la del Hijo y es diferente a la del Espíritu. Y también en los diferentes tiempos ha obrado de diferente manera. De tal forma que lo que dice Danilo tiene mucho sentido. En el Nuevo Testamento y a partir de Jesucristo, el Espíritu viene a morar en él que cree. Como una muestra, como un sello, como una pequeña muestra de lo que nos espera. ¿Ok? Pero antes de Cristo el Espíritu Santo seguía obrando. O sea, siempre ha existido, siempre estuvo y siempre estaba entre los hombres también. Pero la diferencia es que no estaba en el creyente y es por eso que se habla del Espíritu que viene sobre, ya lo dijo Danilo, ¿no? Sobre David, sobre Sansón, ¿no? Y después que acabó esa función en ese hombre, se iba. No permanecía en el creyente porque no podía, ya que el hombre todavía estaba contaminado con los pecados de este mundo, porque el diablo no había sido juzgado todavía. No es hasta que el diablo es juzgado en la cruz que el hombre arrepentido puede vivir lleno del Espíritu Santo y sin las ataduras de este mundo. En otras palabras, hablando ya del creyente, es que el creyente, mira lo que voy a decir, lo digo con cuidado, el creyente cuando peca porque quiere. Ojo, o sea, ¿podemos vivir sin pecar? Sí, ya podemos vivir sin pecar, pero estamos en un ejercicio de aprender qué es pecado y qué no es pecado, de romper ataduras que creemos que nos tienen atados por toda la eternidad, y es mentira. Ya uno decide cuándo peca, porque el Espíritu te tantalea, te avisa y te dice cuándo vas a pecar, porque ahora mora en el creyente, ya no tiene que venir de vez en cuando, ahora mora en mí y por lo tanto el Espíritu fluye y me va a decir qué está bien y qué está mal. Así que si tú y yo comenzamos a orar, a leer más la palabra, a compartir nuestra fe, a servir al Señor, el Espíritu te va a decir claramente cuál es el camino. Eso no pasaba antes en el Antiguo Testamento, mi querido Johnny y hermanos que nos escuchan. Ahora sí sucede y es una gran bendición, porque eso nos permite vivir en crecimiento, en santidad todos los días de nuestra vida, despojándonos de las obras de la carne para vivir solamente agradando a Dios, al Señor de los cielos, ¿no? Acá dice Chelita, al príncipe de este siglo obviamente se le hizo juicio en la cruz, o sea, el diablo se le juzgó en la cruz. Muy bien, mi querido hermano Johnny, nos ha dado este maravilloso tiempo para poder aclarar más detalles. Esperamos que estemos a la altura de responderte algunos de los temas que tú nos preguntas, pero vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. ¿Qué te parece? Porque si no podemos seguir, acá nos das cuerda y nosotros no paramos, seguimos. Vamos, Danilo, vamos a continuar. ¿Cómo no? Versículo 12 y versículo 13. Dice Jesús, y esto me hace acordar lo que les había dicho antes. Vamos a ver. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y aquí, Marco, recuerdo lo que acaba de decirles hace un momento, que no les había dicho antes estas cosas porque él estaba aquí, ¿verdad? Pero ahora él va a partir a la presencia de Dios. Entonces, hay cosas que tiene que decirles, pero que ahora, en este momento que les está hablando, tampoco las van a poder sobrellevar. Entonces no le da carga a los discípulos sobre cosas que no solamente no van a entender, sino que no las van a soportar. Y ese es el amor de Cristo al momento de estar hablando de estas cosas. En el versículo 13 les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
En esto está diciendo que aquello que no le puede decir ahora, lo van a poder sobrellevar perfectamente cuando esté en ellos el Espíritu de verdad. Y continúa diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Marco, y esto me recuerda a lo que está diciendo Jesús de sí mismo tantas veces en esta despedida intensa que está teniendo de sus discípulos. Así como Él no hace nada por su cuenta, todas las cosas que habla se las escuchó el Padre. Ahora está diciendo exactamente lo mismo con respecto a lo que sucederá con el Espíritu Santo. Y vuelve a hablar de la unidad y vuelve a hablar de esta forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vamos a seguir viendo más adelante también un poquito más. Vamos a ver de qué manera es que va Jesús de pronto a disponer, a enviar al Espíritu Santo acá. ¿Cómo es que esto va a suceder? ¿Cómo es que Él dice que no serán abandonados? Que será como Él mismo cuando estaba acá. Entonces, tengo que volver a hablar de este tema. El creyente constantemente debe estar atento y trabajando el tema de la sujeción. En toda la forma que la palabra de Dios habla, siempre habla de sujetarse unos a otros, amándose, soportándose unos a otros con todas las enseñanzas del Señor Jesús. Y igualmente, todos sujetándose unos a otros y sujetándose en la autoridad y en un matrimonio, la mujer sujeta a su marido en orden, ¿no? En orden, y el marido sacrificándose en ese amor precioso, hasta como Cristo amó a su iglesia hasta morir por ella. Y todo este tema de la sujeción viene porque lo vemos reflejado en el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una unidad. Sujeción total, Marco. Esto está maravilloso para mí, escucharlo en la boca de Jesús de esta manera. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Así que Amén. No tengo en esto más que decir, Marco, solamente continuar para poder mostrar qué más va a decir Jesús al respecto. Continuamos, estamos bien. Muy bien. Juan 16, 14 al 15, terminando ya esta porción, vemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo son un solo Dios. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, lo que es el Padre es de Jesús. El Padre toma de lo que es de Jesús y lo da a conocer a través del Espíritu Santo en la tierra. La unidad, totalmente relacionado. Un solo Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, unidad total, un solo Dios. La sujeción puesta de manifiesto, reflejada ahora a través de toda la iglesia, sujeta al Espíritu Santo, haciendo las cosas que Jesús nos dijo. Si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ¿no? Cumplirán, guardarán los mandamientos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Esto me parece fascinante, es una manera maravillosa de poder cerrar el mensaje de principio a fin, donde Jesús les dice: confíen, toda la verdad estará dispuesta a ustedes, porque el Padre lo entregó, lo tomó del Hijo, el Hijo lo entregó y le envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace todas las cosas que escuchó y que el Padre habló, toda una unidad. Es el creyente que está totalmente coberturado a través del Espíritu Santo por Dios. Es la unidad total. Amén. O sea, de todas maneras el Señor se ha preocupado por no dejarnos solos. Yo me voy, dice Jesús, pero no se preocupen porque lo
que viene es mejor todavía. Lo que va a suceder es mucho más grande de lo que ha pasado hasta ahora, y evidentemente son esas promesas que nos sostienen, ¿no? El Señor nos sostiene a través del Hijo, y el Hijo nos sostiene a través del Espíritu Santo, y estamos seguros en manos. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Estamos excelentes con el tema, y nuestros hermanos que están pues dándonos sus comentarios en el chat también nos están dando certeza de que estamos aprendiendo juntos de estos temas. Amén. Muy bien, Danilo, vamos a continuar. ¿Qué te parece si terminamos? Sí, vamos a hacer resumen entonces de todo lo que hoy hemos aprendido y hemos visto de la misma boca del Señor Jesús. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la tierra. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en la tierra? Esta es la función del Espíritu Santo en la tierra. Convencerá al mundo. Es la primera cosa que nos dice Jesús. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como tú ya, Marco, lo has explicado brillantemente, vamos a ver que el pecado es por lo que no creen en Jesús. La justicia, Jesús va al Padre. En Él está la justicia. Y algo más, los creyentes somos justificados en Cristo. No es nuestra justicia, es la justicia del Señor. Amén. Y el juicio, porque ya el diablo fue juzgado. Porque eso ya sucedió efectivamente en la cruz. Porque fue anunciado desde el momento que en Génesis lo encontramos, donde dice que la mujer de su simiente, ¿no? Habrá enemistad con la serpiente y le pisará la cabeza y él le morderá la caña. Todas estas cosas ya habían sido anunciadas, y en la cruz Jesucristo venció a la muerte y el diablo fue derrotado y juzgado totalmente. Ya perdió. Amén. Ya perdió. Así es. Entonces, después de ver esto, viene esta pregunta: ¿te has dejado convencer? 1 de pecado, 2 de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Una pregunta totalmente vigente, real, pues el Espíritu Santo desde entonces está sobre la tierra a través de todo aquel que ha reconocido y ha manifestado y ha dicho con su boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pues, queridos hermanos y amigos que nos han escuchado el día de hoy, esperamos poder haber aclarado con sus preguntas tan certeras acerca de Jesucristo, sus palabras que han trascendido los siglos, que han trascendido el corazón de las personas. El Señor nos llama a que podamos mantenernos fieles a estas 3 cosas. Que tú y yo podamos entender que el Espíritu ha tenido que convencernos de estas 3 cosas para que podamos vivir en la salvación y la vida eterna. Y lo que deseamos es que tú estés totalmente convencido, totalmente convencido por el Espíritu Santo, que ya el pecado fue juzgado, la justicia ya fue dada y el juicio ya fue entregado al diablo. Y nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. No hay forma de ir al cielo sin el Hijo. No hay forma de vivir en justicia si no es por la justicia del Señor. Y no hay forma de que puedas vivir libre de tus ataduras carnales si es que no entiendes que el diablo ya no tiene poder sobre ti, ya se hizo juicio sobre él. El día de hoy te llamamos al arrepentimiento. El día de hoy te llamamos a que pongas tu fe total en la obra de Jesucristo en la cruz y que permitas que el Señor controle tu corazón, tu vida para siempre. Vamos al Señor Jesucristo hoy. Por lo tanto, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que vengas a Él hoy día arrepentido de todo corazón, que le busques de todo corazón y le entregues tu vida a Él. Que sea Él el centro de tu corazón, de tus pensamientos y de todo lo que hagas. Que sea el Señor que cambie de lo más profundo de tu oscuridad y
que desde allí salga su luz, una luz que es la luz eterna. Solo funciona si te arrepientes y tienes fe. Arrepiéntete pues hoy de tus pecados y de todas tus maldades ante los ojos de Dios y pon tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, quien vino para rescatarte, para salvarte, para sanarte y darte consigo la vida eterna solamente en Él. Así que en este momento vamos a orar por ti. Vamos a pedirle al Señor que sane tu corazón, que sane tu vida, que sane tu alma. Así que te animo a entregarte a Dios de todo corazón y aquí junto a mi hermano Danilo vamos a orar. Señor Jesús, quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que vengas por favor, Señor, y traigas sanidad, traigas salud espiritual, física, a las vidas de nuestros hermanos, amigos que están con nosotros en este momento. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús, que hagas tu obra incalculable de redención y de salvación, y que nos convenzas de justicia, juicio y pecado, y que podamos entrar en la vida eterna a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Que tu sangre, Señor, que ha sido el precioso pago de nuestro pecado, sea derramada totalmente sobre nuestras iniquidades y falsedades, mentiras, y que podamos recibir la vida eterna y la salvación solamente en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro por mis hermanos como si ellos estuvieran orando aquí en vivo en un solo lugar. Y pedir tu redención. Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona, Señor, mi maldad y todo lo que he guardado en mi corazón, Señor. Resentimientos, amarguras, rencores, límpiame, lávame, sáname, permíteme entrar en la victoria de tu presencia. Señor, te entregamos en esta hora nuestras vidas y corazones y te pedimos que nos sanes. Límpiame, Señor Jesús. Te entrego mi vida para siempre y permito que seas el dueño, el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón, de mi casa y de todo lo que yo soy. Tuyo soy para siempre. Sé tú mi Señor por la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, amén y amén. Amén, Danilo. Amén. Amén.